La exposición Robert Frank Caso de Estudio, que tiene como subtítulo Fotografías, libros y películas, que se puede ver en la Galería 3 del IBAM, está focalizada en una parte de la colección del IBAM, concretamente en 19 obras de fotografía de Robert Frank, las cuales las hemos complementado con una parte de su producción de libros de artista o su participación en algunos catálogos, que además pertenecen a la colección de la Biblioteca del IBAM, y con dos películas que vienen del Museum of Fine Arts de Houston y que nos han permitido articular estas diferentes piezas en torno a diferentes temas, ¿no? En los inicios de la exposición me parecía muy interesante mostrar esa doble faceta que tiene, oponiendo las fotografías de los años 50, que son las más conocidas y las que más o menos todo el mundo conoce, con sus fotografías de los años 70, cuando retoma la fotografía fija otra vez. Y cuando empieza a experimentar con ella, ¿no? Trabajando con una Polaroid, rompiendo, agrediendo la imagen en el negativo y mostrando otra manera que realmente se opone a esa imagen clásica y que todo el mundo conoce. Realmente él construye una historia muy triste, una historia donde vemos una América totalmente dividida en dos, entre blancos, entre negros, vemos una estratificación social brutal. El trabajo de Robert Frank es una búsqueda constante, una búsqueda continua de encontrar la manera más adecuada para expresar sus ideas. La secuenciación tiene una presencia importante en su trabajo, decide trabajar con el cine porque necesita meter el audio, el sonido. Los temas sobre los cuales pivota la exposición son diversos, ¿no? Por un lado, esa ruptura de los límites y esa experimentación con la imagen que se desarrolla a lo largo de su trabajo, sobre todo a partir de los años 70. También la introducción del lenguaje como un recurso expresivo que necesita para apoyar las ideas que él quiere transmitir. Su propia autorrepresentación, ¿no? Esa espacialización del yo que hace desde diferentes puntos de vista. Y también la representación del otro, ¿no? Empezando en su trabajo de The Americans y desarrollando posteriormente un proceso de reducción de ese círculo de personas cercanas que le han permitido, ¿no? Trabajar la representación del otro desde otros puntos de vista. No le interesan las historias que tienen una presentación, un nudo y un desenlace. Él necesita construir la historia desde otro punto de vista.